como a cuidadores de niños con algún tipo de distrofia hereditaria. En este estudio han participado pacientes con la enfermedad de Stargardt, distrofia de conos y bastones, retinosquisis, amaurosis congénita de Leber y también acromatosia. Más de 150 personas, pacientes de diferentes países. Es un estudio solamente llevado a cabo en lengua española y aparte de pacientes de España, pues quiero mencionar y agradecer a todos los pacientes de Argentina, Colombia, Chile, México, Perú, Guatemala, Portugal también, Ecuador, El Salvador, Uruguay y Brasil. Gracias a todos vosotros. Este es un proyecto colaborativo. Como bien sabéis, gracias a vuestro esfuerzo, acompañamiento y dedicación, ¿no?, aportando respuestas a los diferentes cuestionarios, en este caso 5, hemos podido analizar y trabajar datos desde la afectación genética de estas patologías, también a temas vinculados pues, con la necesidad de recursos y de tecnologías adaptadas para poder, ¿no?, compensar la limitación visual que conllevan estas patologías. Yo, sin más preámbulo, cedo la palabra a la doctora Alicia López y comentar que si hay alguna cuestión la podéis anotar en el chat, que después de la exposición Estíbaliz se encargará de moderar el turno de preguntas y respuestas. Muchas gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias, Begoña y Estíbaliz. Ya me han presentado, me llamo Alicia. Trabajo en el servicio de oftalmología en la unidad de retina pediátrica con el doctor Catalá, el doctor Díaz y la doctora Barraso. Y bueno, me parece que este ha sido un gran proyecto. Hemos obtenido resultados muy interesantes. Espero poder compartirlo adecuadamente con todos vosotros. Por supuesto, luego si tuvierais cualquier pregunta, aquí estoy. Y sin más preámbulo voy a comenzar con nuestros resultados. Fundamentalmente eso, se ha desarrollado el proyecto en 5, no me pasa ahora, en 5 tipos de distrofia hereditaria de retina. Bueno, y las distrofias hereditarias, como todos ya sabéis, son un conjunto complejo y heterogéneo de más de 30 enfermedades de carácter degenerativo, genético y generalmente progresivas que conllevan con el tiempo una pérdida de agudeza visual. Digo con el tiempo, pero también hay muchos pacientes que al nacimiento ya presentan una visión muy, muy bajita. Afectan a menos de 5 por cada 10.000 habitantes y se consideran, por tanto, un tipo de enfermedad minoritaria. Aún así, son la causa más frecuente de pérdida visual severa en la edad laboral en Europa y lo que a nosotros nos importa en este caso, que también es la primera causa de pérdida visual en niños. Además de ser enfermedades que pueden cursar de forma única en el ojo, también pueden estar asociadas a otros síndromes sistémicos. Presentan una gran heterogeneidad clínica, es decir, los niños con distrofia pueden presentar un nistagmus, que es el movimiento oscilatorio de los ojos, pueden presentar problemas en la visión nocturna, pueden presentar una gran sensibilidad a la luz y suelen presentar también la mayor parte una reducción del campo visual dependiendo del tipo de distrofia que sea. Hasta la fecha se han descrito más de 270 genes en asociación con este tipo de enfermedad, con las distrofias hereditarias de la retina. Debido a esta gran heterogeneidad genética que presentan, una misma entidad, es decir, una misma enfermedad, una misma distrofia, puede producirse por mutaciones en distintos genes. Y de la misma manera, mutaciones en un único gen pueden ser responsables de distintas entidades, de distintas distrofias. Por ello es muy importante que el diagnóstico de estas enfermedades, ya que es muy complejo, presenta toda esta heterogeneidad clínica y genética, sea un abordaje multidisciplinar que nos junte a oftalmólogos, genetistas y también bioinformáticos para poder realizar un correcto diagnóstico que muchas veces se demora en el tiempo. Entonces es importante que este diagnóstico se realice pronto, no solo para poder tratar las distrofias para las que ya hay tratamiento, sino para poder desarrollar estudios de terapia génica como los que ya se están llevando a cabo y poder obtener nuevos tratamientos. Voy a dar una pequeña pincelada de cada una de las distrofias que se han incluido en este estudio. La cromatopsia es un trastorno retiniano. La herencia es autosómica recesiva y se caracteriza por daltonismo, nistagmus, fotofobia y una agudeza visual seriamente reducida
desde el nacimiento. Se debe fundamentalmente a un déficit en el funcionamiento de los conos. La prevalencia mundial es entre 1 por cada 30.000, 50.000 habitantes. La amaurosis congénita de Leber es una distrofia retiniana también caracterizada por una discapacidad visual muy grave en el primer año de vida. Fundamentalmente se afectan los conos, pero también los bastones. La prevalencia mundial es de 1 entre 30.000 o 50.000 habitantes y la herencia es autosómica recesiva. La distrofia de conos produce un deterioro gradual bilateral de la visión central y de colores, que también, bueno, puede haber fotofobia, pero fundamentalmente no es, digamos, la característica principal. Sobre todo es esta pérdida de visión gradual de la visión central. La prevalencia es de 1 entre 30.000 y 50.000 habitantes y la herencia es variable. Puede ser o bien una mutación de novo y ser esporádica o ser una herencia ligada al X o autosómica dominante. La retinosquisis ligada al X, más que una distrofia, se suele describir como una alteración, como una vitreoretinopatía, una alteración del vitrio y la retina, pero también es una enfermedad hereditaria ligada al X. Es un trastorno macular bilateral de inicio en la primera década de la vida que se manifiesta con mala visión y dificultades en la lectura. La prevalencia de esta enfermedad es entre 1 y 5.000 y 1 y 25.000 habitantes y, como he dicho, la herencia es ligada al X y, por tanto, la encontramos en pacientes varones. Y, por último, la enfermedad de Stargardt, que es la última de las distrofias que se han incluido en el estudio. De entre todas estas, es la distrofia macular más común. Es una enfermedad que causa frecuentemente pérdida visual central, sobre todo no solo abarca a niños, también afecta a gente más mayor, hasta 50 años, pero sobre todo solemos diagnosticarlo en la segunda década de la vida. El deterioro de la visión también es gradual, no se presenta al nacimiento. La prevalencia, como veis, es un poquito mayor, es entre 1 y 8.000 y 1 y 10.000 habitantes, y la herencia puede ser o bien recesiva o dominante. He nombrado el tipo de herencia porque, bueno, es importante saber que son enfermedades, la mayoría hereditarias, que en muchos casos son recesivas, es decir, los padres o los familiares, abuelos, hermanos, no tienen por qué tener síntomas. Entonces, pueden ser enfermedades silentes al inicio, a no ser que seamos capaces de reconocer los síntomas, que claro, para mucha gente, nosotros aquí, porque todos conocemos esta patología, estas patologías, pero claro, a la gente que nunca ha oído hablar no tiene por qué reconocer, ¿no? Reconocer cuáles son los síntomas más frecuentes. Entonces, por eso es muy importante hacer este tipo de ensayos para luego también no solo que sepamos nosotros los resultados, sino para que el resto de la población también se dé a conocer y sepa cómo detectar estas enfermedades. Bueno, gracias a los cuestionarios y el estudio posterior que se ha realizado, el análisis, hemos podido obtener muchos resultados. Entre ellos, los más significativos son el tipo de distrofia y la prevalencia, si han tenido un diagnóstico genético, la edad a la que aparecieron los síntomas, cuáles son los síntomas de sospecha de cada distrofia más frecuentes, la edad a la que se realizó el diagnóstico médico y el genético, que es diferente porque nosotros cuando comenzamos a tener una sospecha diagnóstica hasta que ya más o menos tenemos las pruebas electrofisiológicas y podemos empezar a conducir un diagnóstico hasta que finalmente llega la confirmación genética, si es que llega, puede demorarse en el tiempo. Respecto a los resultados genéticos, también hemos obtenido resultados, entre ellos cuáles han sido las mutaciones más frecuentes que han causado cada uno de los tipos de distrofia. Y luego también hemos respondido a varias de las cuestiones que se trataban en el estudio acerca de los antecedentes familiares, si también en estos familiares se realizaron test genéticos, etc. Lo iremos viendo ahora uno a uno, ¿vale? En cuanto a los tipos de distrofia y su prevalencia, es la frecuencia con la que hemos encontrado en la población estudiada, que son 168 pacientes, como ha dicho Begoña, de una población internacional que ha participado. Entonces, finalmente obtuvimos 168, de los cuales en más de la mitad, en más del 60%, tenían enfermedad de Stargardt.
Las siguientes en igualdad fueron la maurosis congénita de Leber y la distrofia de conos, pero vemos que respecto al Stargardt hay una gran diferencia, por tanto podemos decir que es mucho más frecuente esta enfermedad en la población que hemos estudiado. En cuanto al diagnóstico genético en estos pacientes, se realizó en todos los casos. En el 60% de ellos obtuvimos un diagnóstico genético concluyente. En el 20% todavía está pendiente y en el 30% de los casos no se obtuvieron conclusiones. Esto no significa que el resultado, que no haya una distrofia o que en un futuro, cuando tengamos los testes genéticos hayan evolucionado, tengamos más fiabilidad, que no se pueda obtener un resultado concluyente, más que positivo o negativo, ¿sí? Entonces, bueno, pero de primeras hemos obtenido resultados concluyentes en el 60% de los casos. La edad de aparición de los síntomas. Esto es algo importante a la hora de dar a conocer la enfermedad, las enfermedades y a la hora de reconocerlas. En la maurosis congénita de Leber y en la cromatopsia, la edad de aparición de los síntomas hemos recogido que se produce en el primer año de vida. En la distrofia de conos a los 4 años, en la retinosquisis ligada al X a los 5 y en la enfermedad de Stargardt, como ya os decía antes, se suele producir en la segunda década de la vida cuando empiezan a aparecer los síntomas. En cuanto a los síntomas de sospecha de enfermedad en cada una de las distrofias, en la cromatopsia el síntoma más frecuente por excelencia fue la fotofobia, la sensibilidad a la luz. En la maurosis congénita de Leber, aquí había más discrepancia, el síntoma más frecuente fue la torpeza en los movimientos en la ejecución, pero bueno, aquí había otros síntomas que también aparecían, pero bueno, fundamentalmente el más frecuente vamos a decir que fue la torpeza. En la distrofia de conos también fue y aquí sí que vemos que también la alteración de los colores y la sensibilidad a la luz, como comentaba antes, están alteradas, pero fundamentalmente los pacientes y los familiares lo que refirieron fue una torpeza a la hora de la ejecución, de la deambulación, de la propia desenvoltura del paciente. En la retinosquisis ligada al X también fue esta torpeza el síntoma más frecuente asociado a la enfermedad. Y en la enfermedad de Stargardt, de nuevo, la torpeza en la ejecución de movimientos. Así vemos que, bueno, podemos destacar cómo vuelvo para atrás para que lo veáis, como en la cromatopsia, que esto es algo que ya se conoce a nivel científico, pero bueno, en nuestra población también la fotofobia es el síntoma princeps súper característico, los niños que tienen una pérdida de visión en el primer año, bueno, no una pérdida de visión, un déficit de visión en el primer año de vida y tienen muchísima sensibilidad a la luz, la cromatopsia es un diagnóstico que, bueno, por supuesto nos tiene que hacer sospechar esta enfermedad. En cuanto a cómo se desenvolvió el diagnóstico médico en todos estos pacientes, aquí estas tablas que presento, por un lado aparece la enfermedad y por otro lado la edad en la que bien tuvimos una sospecha clínica, en la que realizamos el diagnóstico clínico y luego finalmente el diagnóstico genético. Está recogido en años. Entonces, la edad de sospecha clínica, es decir, cuando ya el médico entra en todo este proceso de diagnóstico y empieza a sospechar que estos pacientes pueden tener una distrofia. En la maurosis se produce relativamente pronto, se produce simplemente con 6 meses, a mitad de año de vida. En la cromatopsia se produce en torno al año de vida, en la distrofia de conos a los 9 años, o sea, ya más mayores, en la retinosquisis a los 6 años y medio y en la enfermedad de Stargardt a los 15 años, que más o menos esto coincide con el comienzo de los síntomas. Entonces, esta sospecha se da relativamente pronto, va bastante bien ligada al inicio de los síntomas en los pacientes. El diagnóstico clínico, es decir, cuando ya tenemos más datos, ya se ha hecho un seguimiento del paciente, no simplemente es una primera consulta, entonces el médico ya puede tener una sospecha clínica de qué tipo de distrofia puede estar afectando al paciente. Se produce de la siguiente forma: en la maurosis en torno al año de vida, en la cromatopsia al año y medio, en la distrofia de conos a los 10 años y en la retinosquisis ligada al X a los 6 años y medio de nuevo, o sea, pasa muy poco tiempo. Y en la enfermedad de Stargardt también en torno a los 15. Como veis, no hay mucho decalaje entre la sospecha clínica y el diagnóstico. En realidad, la primera visita, después la siguiente visita no se espera al año, se suele dar como a los
4 o 6 meses. Entonces, como ya ahí tendremos el estudio electrofisiológico en la mayoría de los casos, ya podemos empezar a lanzar un diagnóstico clínico. Otra cosa ya es la genética, que ya no depende directamente, por lo menos del oftalmólogo. Y con esto no me lavo las manos para nada. Simplemente digo que las pruebas genéticas son súper complicadas y llevan mucho más tiempo. Entonces, es normal que haya un decalaje temporal a la hora de obtener el resultado genético. Entonces, como vemos, en la maurosis este se produjo en la mayoría de los pacientes al año y medio de vida, en la cromatopsia a los 3 años, en la distrofia de conos a los 6 años y medio, en la retinosquisis a los 10 años y en la enfermedad de Stargardt a los 17. Estos son, no es que en todos los pacientes, por supuesto, se haya producido esta edad, es en la edad en la que más frecuente hemos podido realizar estos diagnósticos. Aquí hay 2 columnas porque uno es la media y otro es en la columna del medio es la edad media y en la de la derecha la mediana. La mediana es digamos, la edad que más se ha repetido y la media, pues la media de todas las edades. Entonces, aquí vemos, en esta tabla, vemos la diferencia entre la aparición de los síntomas cuando o bien el niño se queja o bien nosotros percibimos que al bebé le pasa algo que no ve. Entonces es el decalaje entre esos síntomas y la confirmación genética. Vemos cuántos años o meses han pasado entre que ya empiezan a aparecer los síntomas y hasta que obtenemos el resultado genético. Entonces, nos fijamos en la columna de la derecha, que creo que es más relevante y nos puede hacernos un poco más a la idea, porque en realidad es el tiempo que más se ha repetido de este decalaje. En la maurosis, pues fue 1 año y medio de decalaje entre el inicio de los síntomas y la confirmación genética. En la cromatopsia un poco más, fueron más de 2 años y medio. En la distrofia de conos se alargó mucho, se alargó a 10 años. En la retinosquisis ligada al X, entre 2 años y medio, 3. Y en la enfermedad de Stargardt, pues aproximadamente 5 años. Entonces, la distrofia de conos nos puede llamar la atención, ¿no? ¿Cómo ha pasado tanto tiempo? Es una distrofia más difícil de diagnosticar y se ve reflejado, aquí lo vemos reflejado. Es más difícil diagnosticarlo a nivel clínico, no tanto electrofisiológico, pero sí que es cierto que a nivel electrofisiológico es más generalizado el daño que podemos encontrar. Y a nivel genético también puede pasar que, bueno, pues que no se llegue a encontrar el gen hasta que no repitamos el estudio, o nosotros normalmente cuando hacemos el estudio genético intentamos primero lanzar, como decía, un diagnóstico clínico para orientar al genetista, porque si no, para ellos es inabarcable. Tenemos que lanzar un diagnóstico, una sospecha, para que ellos puedan trabajar en los genes que más frecuentemente están involucrados en esa enfermedad. Entonces, en la distrofia de conos sí que vemos que hubo más decalaje de tiempo. Y en cuanto a los resultados genéticos más frecuentes que hemos encontrado en cada tipo de enfermedad, bueno, pues vemos que en la cromatopsia hay 2 genes fundamentalmente, sobre todo el CNGB3, que a día de hoy están. Luego nombraré los genes, o los iré nombrando según transcurra la presentación, los genes que están ahora mismo en ensayo clínico para ver si finalmente se puede desarrollar terapia génica con ellos. Este es uno de ellos. Los 2, en realidad, el A3 y el B3, los 2 están siendo puestos en un estudio clínico. En cuanto a la maurosis congénita de Leber, el más frecuente fue el CP290, que también forma parte de un ensayo clínico a día de hoy. En la distrofia de conos vemos que hay varios genes, pero los más frecuentes fueron el ABCA4 y el GUCI2D. En principio ninguno de ellos ahora mismo está en ensayo clínico. Sí que también el CNGA3 también sale, bueno, pues nos dan un 16,67% que aparece en la distrofia de conos, y este sí que forma parte de un ensayo clínico, pero bueno, es menos frecuente en realidad en esta enfermedad. En la retinosquisis ligada al X tenemos claramente un gen, el RS1, que además también forma parte de un ensayo clínico y claramente está asociado a la retinosquisis ligada al X en todos los casos,
salió positivo. Y en la enfermedad de Stargardt también tenemos este gen, que es el predominante, el ABCA4. Bueno, pues como os decía, hay varios genes que están en estudio, los he ido nombrando. Es muy importante el desarrollo de estos ensayos clínicos porque en Sant Joan de Déu, como ya sabréis, se está trabajando con terapia génica y en las mutaciones para las que hay tratamiento, los pacientes que han podido ser tratados han notado, estamos viendo resultados muy satisfactorios en cuanto al manejo y a la vida diaria de estos pacientes. Ellos se encuentran mucho mejor y bueno, los resultados están siendo muy, muy positivos. Así que es importante detectar estos genes, apoyar estos ensayos clínicos para que a futuro podamos tratar pues cuantas más distrofias mejor, evidentemente. Y bueno, me voy a centrar ahora un poquito en la parte de las familias. La mayor parte no refirieron antecedentes familiares, pero esto, como decía antes, puede ser debido a que la mayor parte de estas enfermedades tienen un carácter recesivo o tanto ligado al X como de herencia autosómica. Esto quiere decir que, pues, por ejemplo, si es una herencia ligada al X, la madre puede ser portadora, pero hasta que no tiene un hijo varón, no tiene por qué esta clínica aparecer, ¿vale? Porque en los casos que son ligados al X, evidentemente, si el recién nacido es un varón, va a desarrollar la enfermedad. Y en cuanto a la herencia autosómica recesiva, lo mismo, hasta que padre y madre, portadores ambos, pero que no tienen clínica, entonces por eso no hay antecedentes familiares, hasta que ambos portadores no se juntan y tienen un hijo, esta enfermedad no tiene por qué debutar. Entonces esto es lo que explica el razonamiento que hago yo de por qué no hay antecedentes familiares en la mayoría de los casos. La genética no se realizó en la mayoría de las familias, como veis, tanto en la madre, en el padre y en los hermanos. En algunos casos sí, y en algunos casos fueron portadores, pero en la mayoría no se había realizado la genética. Nosotros ahora, la verdad que lo realizamos en todos, si es posible, porque creemos que es muy importante tanto para llegar al diagnóstico de la enfermedad como para saber si ha sido una mutación de novo, que es menos frecuente, y también luego a la hora de recomendar, pues en el caso de que el niño sea un niño sano y quiera a futuro poder tener hijos, es importante ver el árbol genealógico de ese niño para luego poder hacer, pues los distintos tipos de fecundación que sean necesarios para que el embarazo sea viable e intentar evitar la mutación. Como decía, tanto en antecedentes familiares como en síntomas, la mayor parte refirieron que no lo sabía. No me voy a repetir porque es un poco lo mismo, es volver a hablar de esta herencia recesiva y lo acabo de comentar. Pero bueno, es fundamentalmente eso, es que puedes tener la mutación pero no tienes ningún síntoma. O en algunos casos, que por ejemplo pueden ser los autosómicos dominantes, que en esos hay, ¿no? Como hemos visto, algunas de las enfermedades tenían herencia autosómica dominante y podemos pensar por qué yo como madre o como padre no tengo síntomas. Pues luego también entra dentro de estas enfermedades el grado de expresión de la enfermedad y la penetrancia. Entonces, esto significa que nosotros podemos tener la mutación y ser de este tipo de herencia, ¿no? Que en principio nosotros deberíamos presentar síntomas, pero es que luego el gen, la enfermedad no tiene por qué expresarse al 100%. Entonces, no tenemos por qué presentar síntomas o podemos expresarlos, pero muy moderadamente o casi nulos. Entonces, eso varía un poco en cuanto a eso, a lo que es la expresión del gen y la penetrancia, ¿vale? Y bueno, estos son nuestros resultados. En principio he nombrado todo lo que me han ido pasando. Creo que son unos resultados súper interesantes. Nos habéis ayudado muchísimo a la hora de seguir categorizando y aprendiendo de las distrofias. Intentaremos, por supuesto, publicarlos para dar a conocer al resto del mundo todo esto que hemos encontrado y sobre todo para hacer esta concienciación
de lo que son las distrofias. En este caso nos hemos centrado, son distrofias fundamentalmente que afectan a la visión central de los pacientes. Y, y eso, Begoña y Estíbaliz, estos son nuestros resultados. No sé si queréis añadir alguna cosa más o comentar alguna cosa más vosotras. Muchas gracias, Alicia. La verdad es que bueno, la presentación ha sido interesante, ha sido clarificadora y yo creo que bueno, se puede sacar bastante, ¿no?, chicha de aquí. Muchísima, Sí, muchísima. sí, está Es muy muchísima bien. información. O sea, yo sé que muchas tablas, muchos gráficos, pero es que al final los resultados me parecían todos interesantes, Sí, sí, desde luego. todos renombrables. Entonces, bueno, sé que igual hay veces que era como volvía a un tema, pero es que en realidad son cosas diferentes y todo muy, muy, la verdad que muy interesante. No, no, sí, sí. Y es bonito Desde además luego. poder recibir este feedback de las familias porque, claro, en los ensayos clínicos muchas veces las familias no tienen esta voz y esta participación, entonces creo que es muy Claro, importante porque ellos lo viven en casa. eso es. Ellos Y saben eso más que nosotros, nadie, claro, claro. Sí, por sí, sí. supuesto, esto Total. nosotros no lo vemos, entonces, o lo vemos 10 minutos en la consulta. Entonces es muy Eso es. importante que ellos puedan reflejar lo que viven y cómo lo viven. Es muy importante a la hora de seguir describiendo las distrofias de retina. Sí, sí, sin duda. Bueno, pues vamos a pasar al turno de dudas o preguntas, ¿no? Y bueno, de momento yo veo aquí hay en el chat una pregunta o un comentario que dice, Ana dice, ¿podría explicar a nivel súper básico cómo un mismo gen puede provocar diferentes diagnósticos? A nivel de análisis clínicos, nos comentaron que el estudio para el gen CEP290 no había dado buenos resultados. ¿Cuándo se va a retomar el estudio? Esto ya no lo tengo más claro. No lo tengo tan Vale, claro, sí, pero bueno, la igual primera parte, sí. la primera parte sí, y del otro igual Jaume sí que nos puede clarificar Eso, sí, algo. sí, sí, sí. Bueno, pues a nivel, voy a volver a la diapositiva de la genética, que es una diapositiva súper complicada, pero bueno, en esa, a ver si consigo volver, A ver. va un poco lento, pero bueno, fundamentalmente es que, no consigo, se me ha ido a fin de la, aquí va a estar, vale. Fundamentalmente es que distintas mutaciones, como veis aquí, o sea, aquí en el centro de la imagen vemos multitud de genes, en verde pues los más frecuentes o los más conocidos. Entonces veis cómo distintos genes pueden producir distintas enfermedades y a la vez lo contrario, lo que os decía, de que una enfermedad puede estar causada por distintos genes. Esto es a nivel genético, la verdad que es un poco complicado de explicar, pero es por la localización de los genes en el ADN humano, que muchas veces están próximos, por ejemplo. Creo que esto es lo más básico y lo más fácil de entender, porque yo tampoco soy genetista, entonces aquí sí que es cierto y os lo digo con toda la sinceridad, me pierdo. Pero bueno, sí que, por ejemplo, por cercanía o a la hora de cómo funciona el ADN humano, pueden estar próximas las mutaciones y entonces producir que un mismo, o sea, que distintos genes, por ejemplo, puedan producir la misma enfermedad. No sé, igual Jaume quiere, seguro que es mucho más científico que yo en esto y también hablar. No sé si se ha conectado, ¿le habéis visto Creo que lo conectado? veo por aquí, sí. Vale, pues Hola, si quieres Jaume. decir algo, Jaume. Buenas Hola, tardes. Buenas tardes. hola. Bueno, gracias por la presentación, Alicia, Estíbaliz, Begoña. Habéis hecho un trabajo espectacular y a todas las familias con su aportación. Ah, tenemos unos datos muy interesantes y que seguro que van a darnos pues, mucho más información de cara al futuro. Entonces, lo que ocurre con las enfermedades es que, por ejemplo, si tenemos aquí la retinosis pigmentaria, está producida por alrededor de 70 genes diferentes. Algunos genes, como esos que veis más en el centro, se sabe que producen solo formas de retinosis pigmentaria. Pero otros genes, como por ejemplo estos que veis aquí, pueden producir retinosis pigmentaria y maculopatía. O, por ejemplo, el BCA4 en algunas personas produce solo enfermedad de Stargardt, en otras produce distrofia de conos y en otras produce retinosis pigmentaria. El mismo gen, según el tipo de mutación que tenga y según la afectación de la proteína que produce, va a acabar dando una enfermedad u otra. Hay otras enfermedades, como por ejemplo la retinosquisis ligada al X, que solo están producidas, que se conozca, por un gen, por mutaciones en el gen RS1. Ningún otro gen produce esa enfermedad y ese gen, que se sepa, no produce ninguna otra enfermedad.
Y después, en cuanto a lo del ensayo clínico del CEP 290, Sí. pues desgraciadamente parece que los resultados no han sido tan buenos como esperaban y de momento han tenido que parar el ensayo clínico y no se sabe cuándo va a empezar de nuevo, si se va a empezar. Vale, gracias, Jaume. Que os haya gustado la presentación de la doctora López de Guileta y que, bueno, como os comentaba, os voy a compartir como pone aquí Begoña en el chat, tenemos un email de contacto del grupo, ¿no? También os vamos a compartir de cara más a otoño el informe de resultados, como os comentaba, con todo lo que ha presentado la doctora. Asimismo, este vídeo también se compartirá, se subirá al canal de YouTube, yo os lo haré llegar a todo el mundo, así que si tenéis cualquier duda podéis escribir al correo que ha puesto Begoña en el chat, info@shareforer.org, o escribirme a mí misma, porque muchos tenéis mi correo porque os he enviado también la información sobre la reunión de hoy, así que si necesitáis cualquier cosa estamos aquí para lo que preciséis.